más aquí en este video. En esta ocasión vamos a tratar el tema de el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución con dos métodos básicamente, que uno va a ser el método de discos y el otro el método de capas. Y dentro del método de discos hay una generalización para sólidos que tienen algún hueco, el cual es llamado pues el método de las arandelas también. Son temas bastante conocidos en cálculo integral, en las aplicaciones del cálculo integral o las aplicaciones de la integral. Vamos a empezar con el método de discos. Primero que nada, pues los sólidos que vamos a formar se obtienen mediante revoluciones, es decir, mediante giros alrededor de alguno de los ejes, puede ser el eje X o el eje Y. Y aquí tenemos ejemplificado lo que representa este primer método de discos. Tenemos lo que es un rectángulo, más o menos, un rectángulo con cierta anchura diferencial, cierta altura R o radio, en la cual está delimitada por la función y va desde un intervalo A un punto B. Entonces básicamente lo que hace es barrer esa superficie a la vez de que está girando alrededor del eje, en este caso sería el eje X, ¿no? Entonces ese disco representativo lo que hace pues es calcularnos cierta superficie barrida a lo largo de una trayectoria circular, la cual al momento de completar toda la trayectoria lo que nos da es el volumen final de la figura. Entre más pequeños sean los discos que estamos nosotros aquí poniendo, es decir, cuando delta X tiende a ser 0, la figura tiende a ser más delineada de manera muy suave. Si nuestro diferencial fuera una anchura más grande, es decir, no fuera un diferencial, tendremos una serie de discos acomodados de tal manera que pues sería una primera aproximación. Entonces el volumen de un disco es pi por radio al cuadrado por cierto grosor. Este es el área de un círculo por cierto grosor. Un elemento diferencial en este caso sería lo mismo, nada más que nuestro radio es un radio que depende de la variable X. Y el delta X sería nuestra anchura, de tal manera que en el límite, cuando el delta X tiende a ser 0 o cuando el número de elementos tiende a ser infinito, nosotros tenemos lo que sería el volumen con una integral, ¿no? Sería pi por la integral de AB, el radio al cuadrado, que es una función de X, y nuestro dx representa nuestra anchura, que en la sumatoria de AB nos da toda la trayectoria. Entonces vamos a ver con esto un ejemplo. El método de disco debe establecer las siguientes relaciones dependiendo de si el eje de revolución es en X o en Y. Entonces nosotros podemos girar en torno a X o podemos girar en torno a Y. De tal manera que el radio va a depender en X. Para cuando estamos girando en torno al eje X, depende del radio de la función como una función f de X. Pero si giramos en torno a Y, nosotros tenemos que cambiar nuestra función como una función de Y, una g de Y. En ese caso sería una r de Y, y nuestra integral ya no sería de A a B en el eje de las X, sino de C a D en el eje de las Y. Esas van a ser las únicas diferencias. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, una parábola que gira alrededor del eje X y Y. Vamos a ver qué figuras describirían. En este caso el eje de giro es el eje X, esta es mi parábola y yo tengo que calcular esta superficie que va a ser rotada, lo cual me produce una especie pues de punta, no es un cono, no puedo decir que es un cono, pero sería una figura bastante interesante, como una especie de huracancito, una figura como un tornadito, pero que describe más o menos esta trayectoria. Esta figura gira en torno al eje X y esta área donde está mi rectangulito ahí puesto como referencia se rellenaría completamente de tal manera que obtendremos esa figura rara. No sería un paraboloide, no estaríamos girando en torno al eje Y, sino en torno al eje X. Y por supuesto que son volúmenes diferentes. En este caso, utilizando la fórmula, pues sería pi por la integral de 0 a 2 de nuestro r de X, que está delimitado como el radio. En este caso la función me delimita el radio, elevado al cuadrado, y nuestro diferencial de X. Desarrollamos rápidamente, es una integral muy sencilla. Es x quinta sobre 5 el resultado, evaluamos de 0 a 2, en 0 vale 0 y en 2 pues me vale 2 elevado a la quinta potencia. Finalmente nos da 32 quintos de pi unidades cúbicas. Yo siempre les hago hincapié en que hay que poner que se trata de unidades cúbicas, puesto que es un volumen. Algo importante es que todas estas integrales de volumen, al igual que en las de superficie, al igual que en las integrales de línea, son valores positivos. No tenemos distancias negativas, no tenemos superficies negativas y no tenemos, por supuesto, volúmenes negativos, por lo cual obtener valores negativos nos habla de que tenemos un error en nuestro desarrollo. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora girando alrededor del eje Y.
En este caso, mi delimitación para hacer mi integral tengo que definir ahora en el eje Y de dónde voy a abarcar. Para la misma función, solamente que despejada, puesto que necesitamos una función f de y, hay que despejar x cuadrada, dejar todo en términos de y nuestra nueva función se llama raíz de y. Y va de 0 hasta 4, porque estamos evaluando ahora la superficie delimitada por este rectangulito horizontal. Entonces esto al momento de girar va a ser una especie de copa, o la parte superior de una copa. Ese sería el volumen que abarcaría y está completamente relleno. Meto todo esto en mi fórmula, desarrollo al cuadrado. Al momento de desarrollar al cuadrado, y también tengo que integrar en y, pues se me quita la raíz. La integral de esto está muy sencillo, es y cuadrado sobre 2, evaluada de 0 a 4, en 0 vale 0, en 4 nos vale 16 medios, al final nos da 8 pi unidades cúbicas. Vamos a notar que girar en torno a un eje o al otro nos va a dar superficies diferentes. 32 quintos no es lo mismo que 8. Entonces, si fuera 32 cuartos serían volúmenes diferentes, porque 32 entre 4 nos daría 8, pero este es un volumen más pequeño que este de cuando está girando alrededor del eje Y. Muy bien. Ahora vamos a ver el método de las arandelas. El método de las arandelas nos habla de que puede haber un hueco en nuestro sólido de revolución, por lo cual nosotros tenemos que marcar un radio mayor y un radio menor, en los cuales se van a restar para quedarnos solamente con el volumen que nosotros queremos encontrar. Y de la misma forma, esto va a depender de si estamos girando en torno al eje X o si giramos en torno al eje Y. Entonces tenemos variables de X para los giros alrededor del eje X y funciones o variables que están en la Y para nuestro giro en la dirección de Y. En este ejemplo vamos a hacer una recta y una parábola, o sea, esta función sería esta parábola delimitada por la recta Y igual a 5. Este sería el volumen que giraría para hacer una especie de dona, pero con esta forma transversal, y va a girar en torno al eje X. Entonces esta parábola se llama x cuadrada más 1, y la recta pues es lo que nos va a marcar la parte de arriba de nuestra función, es decir, este volumen, esta superficie que está aquí en el rectángulo vertical, es la que se va a rellenar y es la que va a girar en torno al eje de las X. Toda la parte de abajo no, por eso justamente tenemos que restársela. Como dice la fórmula, lo que estamos haciendo es quitarle a un radio superior un radio inferior, que sería el del hueco. En este caso el radio del hueco es nuestra parábola. Nuestro radio superior es nuestra recta Y igual a 5, o G de X igual a 5. Entonces, el radio superior se le va a quitar la parte de la parábola, elevados al cuadrado ambos. Entonces, elevamos al cuadrado y restamos. Al momento de restar nos va a dar 24 porque será 25 menos 1, menos, al momento de elevar nuestro binomio nos queda x cuarta más 2x cuadrada más 1, pero con el menos todo cambia de signo, y posteriormente se integra de manera muy sencilla y nos queda esto. Evaluamos de 0 a 2, en 0 vale todo 0 y en 2 nos vale al final 544 quinceavos pi unidades cúbicas. Más o menos 114 unidades cúbicas sería el volumen de esta figura revolucionada en torno al eje de las X. Si lo revolucionamos en torno al eje de la Y, nos vamos a tener una especie de copa, la cual hay que hacer exactamente lo mismo, pero en nuestro rectángulo estarían horizontales y nosotros tendríamos que integrar en torno al eje Y, digamos de Y igual a 1 hasta Y igual a 5. Entonces esos límites serían aquí los que cambiarían. Además, pues no tendríamos un hueco porque estaríamos girando en torno al eje Y, entonces sería una especie de paraboloide más arriba, el cual es muy parecido al problema de la parábola de este lado, ¿no? En fin, bueno, vamos a continuar. Este sería el método de las arandelas, donde tendría un hueco que estaría aquí puesto, ¿no? Sería una especie de dona medio rara, la forma transversal, pero esa sería la forma. Vamos con el último método que vamos a ver en esta ocasión, se llama el método de las capas. El método de las capas es hacer girar capas cilíndricas alrededor de cierto eje. Entonces aquí cambian un poco las definiciones. Nosotros tenemos una función P de Y que nos va a dar cierta altura de la capa, un delta Y que nos da el espesor de la capa y un H de Y que nos dice qué tan grande va a ser la capa.
eso va a girar en torno a cierto eje, y aquí lo curioso en comparación con el método anterior es que si giramos en torno a X, nuestra integral va a ser con respecto a Y. Y si giramos en torno al eje Y, nuestra integral se hace con respecto a X. Esa sería la diferencia. El volumen de una capa va a ser 2pi por el radio medio. El radio aquí está definido como P de Y, el radio de giro. La altura sería el H de Y, qué tan alto va a ser nuestro rectángulo. Y el espesor sería nuestro delta Y. Nuevamente, conforme ese espesor tiende a ser infinito, o sea, tiende a ser 0 y tenemos infinitos espesores, todo eso se va a convertir en una integral. Entonces, nuestro elemento diferencial sería 2pi por una función P de Y, H de Y y un delta Y. Esa función P de Y, pues simplemente puede ser Y, cualquier valor de Y H de Y va a depender de la función que nos delimite la figura. De esta manera podemos tener para el eje de giro horizontal estos elementos que van a estar girando en torno a este eje. Nuestro delta Y sería un valor en el eje Y. Nuestro P de Y depende de un radio en el eje Y. Y nuestro H de Y está determinado por la curva, ¿no? H de Y es más chico, son curvas que están más pegadas, más para arriba. Y H de Y más grandes son curvas que están más pegadas por donde está la recta de C, casi completas. Y para el eje X cambia todo, ahora se integra en torno a X, pero estamos girando en torno al eje Y, perdón. Entonces giramos en torno a Y y nuestras integrales se vuelven con X. Esto va a ser la gran diferencia. Por eso luego suele la gente confundirse, porque generalmente uno cree que si giramos en torno a X, nuestras integrales van en X, y si giramos en torno a Y, nuestras integrales van con la Y, pero aquí ocurre lo contrario. Entonces vamos a hacer este ejemplo que aparece aquí. Tenemos nuevamente un paraboloide, pero estamos girando en torno al eje Y, y no queremos la parte de arriba, fíjense, queremos determinar esta cosa que está aquí. Entonces es como la otra parte que obtendríamos del paraboloide, la que estaríamos girando. Entonces esto nos va a dar una especie también como una de copa, pero una copa hueca, donde toda la parte de afuera de la copa tendría un volumen diferente de 0 y la parte de adentro, que sería la copa en sí, estaría hueca. En este caso, como vamos a girar en torno al eje Y, nuestra altura pues va a quedar determinada por la función, que en este caso es x cuadrada más 1. Nuestro P de X, el valor en el que va cambiando cada vez el radio, es simplemente X. Y nuestro elemento diferencial pues es un delta X chiquito, que va evaluado de 0 hasta 2. Entonces fíjense, también la fórmula plantea un 2pi en vez de pi. De esa manera pues nosotros tenemos que poner aquí 2pi, la integral de 0 a 2. Nuestro h de x, que es nuestra altura, por nuestro p de x, que sería nuestro radio, y nuestro diferencial. Nuestra altura es x cuadrada más 1, nuestro p de x, que sería nuestro radio, sería simplemente x, y finalmente después de aquí hay que multiplicar e integrar. Multiplicamos y nos queda x cúbica más x, y finalmente integramos, y esto va a tener que ser evaluado de 0 a 2. En 0 vale 0, no tiene caso que lo hagamos, pero en 2 nos queda este valor que aparece aquí. Finalmente desarrollamos y multiplicamos por 2pi y nos queda 12pi unidades cúbicas, las cuales son aproximadamente, al momento de multiplicar 12 por pi, pues 37.6 unidades cúbicas. Este sería el volumen determinado al momento de girar en torno al eje Y, esta figura que aparece aquí. Esta superficie que aparece de este lado delimitada sería la que se giraría en torno al eje Y, y tendremos una figura curiosa. Aquí pues muchas veces es difícil imaginar los volúmenes que se obtienen, precisamente porque las geometrías que podemos hacer girar en torno a un eje pues no son geometrías comunes, no son sólidos regulares muchas veces, sino están determinados por funciones. ¿Qué es lo bueno acerca de esto? De que todo esto, si matemáticamente se puede realizar, nosotros, si tienen una impresora 3D, pueden mandarlo a un software de diseño por computadora, programan estas funciones, las desarrollan y pueden tener pues objetos en 3 dimensiones bastante interesantes, los cuales son sólidos a final de cuentas de revolución.
Y luego que nos sirve este método es calcular los volúmenes de esos sólidos de revolución. Entonces, construirlos es fácil, encontrar el volumen o la cantidad de material utilizado pues puede ser un problema de diseño, y esto nos facilita encontrarlo nosotros. Muy bien, pues hasta aquí ha sido este video de 3 métodos: el método de discos, el método de las arandelas y el método de capas, los cuales pues nos proporcionan herramientas suficientes para encontrar volúmenes de sólidos de revolución, las cuales pues una vez más pueden ser utilizados en diseño. Y pues yo sugiero rehacer estos ejercicios, tomar nota de las fórmulas que hemos visto aquí, tanto para el método de capas, el método de las arandelas y también para el método de discos, y de esa manera pues dependiendo del problema podemos nosotros encontrar los volúmenes. Muchas veces un método u otro va a ser eficaz dependiendo de la geometría. En ocasiones es más fácil utilizar el método de discos, y en ocasiones el método de capas es un método mucho más eficiente. De hecho, para hacer el método de discos con este ejemplo último que acabamos de ver, puede ser más complicado, porque pues tenemos que definir diferentes alturas, diferentes radios, y con el método de capas nos da un resultado más inmediato, pero va a depender justamente del problema y de cómo nosotros lo planteemos. Las integrales en todos estos problemas son integrales sencillas. El meollo del asunto es armar lo que serían los radios, las alturas, delimitar el problema para meterlo en las integrales, pero la mayoría de ellas son integrales bastante inmediatas que se elevan al cuadrado, entonces no va a ser mucho problema desarrollarlas. Son funciones sencillas al final de cuentas. Curiosamente, posteriormente voy a subir un video sobre las integrales de línea o de sacar la distancia de curvas. Esas son más complicadas porque vamos a tener raíces cuadradas, pero en este caso no, todas son integrales de cosas que se elevan al cuadrado y generalmente son polinomios los que se obtienen, a no ser que tengamos funciones como exponenciales o logarítmicas, las cuales sí nos meterían en problemas al momento de integrar, pero mientras no sean ese tipo de funciones podemos nosotros resolverlas fácilmente. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con el video y espero que les haya servido de ayuda.